Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, se han reunido en Riad, Arabia Saudita. Ambos han discutido acerca de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Rusia y el camino para establecer un acuerdo que conduzca a un fin del conflicto en la guerra de Ucrania. Vamos con el informe. Estados Unidos y Rusia acordaron este martes restablecer el personal de sus embajadas y crear equipos de alto nivel para abordar el conflicto en Ucrania, marcando el mayor acercamiento diplomático entre ambas potencias desde el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022. El encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, marca un giro significativo en la política exterior estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump, que busca mejorar las relaciones con Moscú pese a la guerra en curso. Rubio destacó la necesidad de embajadas funcionales para mantener un canal de comunicación abierto y subrayó la intención de Washington de alcanzar una solución justa y duradera para Ucrania. Por su parte, el consejero diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, confirmó que ambas partes establecerán equipos de negociadores para tratar el conflicto en Ucrania, aunque consideró prematuro hablar de un acercamiento inmediato entre Moscú y Washington. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, señaló que la reunión sentó las bases para una futura cooperación en asuntos geopolíticos y económicos, con miras a una resolución del conflicto en Ucrania. También se discutió la posibilidad de una cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, aunque aún no hay una fecha definida. Este encuentro bilateral ocurrió en Riad, Arabia Saudita, donde estuvieron presentes, además de Marco Rubio y Sergei Lavrov, el asesor de seguridad nacional estadounidense Mike Waltz, el enviado especial Steve Witkoff y el asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov. Este martes se ha desarrollado la controvertida reunión entre representantes del gobierno de Estados Unidos y el régimen de Vladimir Putin. En representación de Estados Unidos, como lo hemos podido ver en el informe, está en primer lugar el secretario de Estado Marco Rubio, además de Mike Waltz, el consejero de seguridad, y además Steve Witkoff, enviado especial también para asuntos del Medio Oriente, que se han tratado también durante esta misión diplomática. Por parte de Rusia está Sergei Lavrov, quien es el ministro de Asuntos Exteriores de Vladimir Putin desde hace 20 años, desde el 2004 está en este cargo. También pasó por el gobierno de Dmitry Medvedev. Ahora, además de este diplomático, está Yuri Ushakov, quien es el consejero diplomático para esta importante misión. Se abordaron varios temas. En primer lugar, la normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia, que se habían enfriado desde el inicio de la guerra en Ucrania, desde, digamos, hace casi 3 años, desde febrero del 2022. Además, se ha abordado temas de interés común, como la cooperación económica, temas de seguridad, lucha contra el terrorismo, y además se ha considerado, según diversos medios de comunicación, la posibilidad de una reunión y un encuentro entre Vladimir Putin y el presidente Donald Trump. Esta reunión no ha sido confirmada, aún no hay una fecha para esta reunión, pero sería un hecho aún más controvertido que se desarrolle, que se lleve a cabo. Ahora, por otra parte, se ha hablado, y esto es uno de los puntos más controvertidos de la reunión, de establecer un equipo de trabajo para negociar la paz en Ucrania y ponerle fin a este conflicto. Y esto choca pues con los intereses del gobierno de Volodymyr Zelensky, quien no ha tenido participación en este encuentro. Ahora, las exigencias de Rusia con relación al conflicto en Ucrania son bastante duras. En primer lugar, Rusia exige que Ucrania renuncie a los territorios que ha capturado a lo largo de esta guerra, concretamente la región del Donbass, que incluye las provincias de Donetsk y Lugansk, además de la zona de Jersón y también Zaporilla, territorios que se encuentran en el sur y este de Ucrania, además de la península de Crimea, anexada por Rusia en el año 2014. Allí podemos ver en el gráfico los territorios capturados
por Rusia a lo largo pues, de esta invasión en la que puede retrocederse al año 2014, aunque la guerra estalla de manera ya abierta en el año 2022. Ahora, otra exigencia del gobierno de Putin es que Ucrania renuncie a sus pretensiones de integrarse a la alianza militar de la OTAN. No necesariamente a la Unión Europea, aunque definitivamente no les gustaría, pero sí a la OTAN. Y además Rusia está exigiendo que se realicen elecciones en Ucrania, evidentemente para tener un interlocutor distinto a Volodymyr Zelensky, otro gobierno tal vez más flexible a sus exigencias. Por otra parte, Volodymyr Zelensky ha señalado que cualquier acuerdo al que se llegue sin la presencia y la participación de Ucrania no va a ser aceptado por su país. Ahora, la reacción de los países de Europa y de Ucrania se entiende. Al ver que Donald Trump da prioridad en el trato a un enemigo, que es Rusia, que a sus aliados, los países de la Unión Europea y también Ucrania, esto genera pues la sensación de estar siendo traicionados. Porque efectivamente Estados Unidos y los países de la Unión Europea y de la OTAN han estado enfrentándose a Rusia a través de la guerra de Ucrania. Y hoy por hoy tenemos que, sorpresivamente, como se anunció la semana pasada, representantes del gobierno de Donald Trump están en conversaciones con el enemigo, con el gobierno de Vladimir Putin, sin la participación de representantes de países europeos y de Ucrania, aunque se haya hecho la precisión, posteriormente Marco Rubio haya señalado que este es el inicio de conversaciones y que posteriormente sí se va a incluir al principal afectado, que es Ucrania, además de los países europeos que han impuesto sanciones contra el régimen de Vladimir Putin. Ahora, en el contexto de esta reunión, o del anuncio de esta reunión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó una reunión de urgencia en París. Y por su parte, Volodymyr Zelensky convocó una cumbre en Kiev para este lunes, en que se cumpliría, pues sería el 24, que es el aniversario, se cumplen 3 años del inicio de esta guerra. Ahora, como se puede apreciar, para Estados Unidos, Europa ha dejado de ser una prioridad en materia de seguridad. La administración Trump está mucho más enfocada en contener a China en la región Asia-Pacífico y están firmes en la postura de que Estados Unidos deje de ser el guardaespaldas de los países que integran la Unión Europea, países que no están cumpliendo con el acuerdo de aportar el 2% de su PBI a gasto de defensa. Y entonces esto genera un escenario en el que los países que integran, los aliados de Estados Unidos, se encuentran con que ya no tienen el apoyo militar de Estados Unidos de forma garantizada. Todo lo contrario, incluso Donald Trump ha manifestado en alguna ocasión estar considerando la salida de Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora, y todo esto se suma, la falta pues, del apoyo y el compromiso de Estados Unidos con sus aliados de Europa se da en un contexto de una Rusia empoderada por el propio gobierno de Donald Trump e impune ante todo lo que ha venido perpetrando en Ucrania. Y esto puede conducir a que al saber que no hay garantía de la participación de Estados Unidos o considerarlo, por un mal cálculo quizá, el gobierno ruso esté dispuesto a expandirse más y tener una posición más beligerante, aprovechando el tiempo en el que Europa no se termina de rearmar lo suficiente como para contener a su gobierno. Ahora, con relación al apoyo que ha estado dando a Estados Unidos a Ucrania, como podemos apreciar, el apoyo ya no está garantizado. Y aunque se señala que Estados Unidos es la principal potencia que ha estado apoyando de manera más determinante a Ucrania en la guerra, esto no es tan exacto. Efectivamente, Estados Unidos es el país que de manera individual más ha aportado económica y militarmente a Ucrania, pero la diferencia entre el aporte de Estados Unidos y el de los países europeos en su conjunto no es mucha. De acuerdo con un informe del Kiel Institute for the World Economics, los países de Europa en su conjunto han aportado hasta el momento 132.300 millones de euros frente a los 114.300 millones de euros que ha puesto Estados Unidos. Y a esto habría que agregarse los millones que están por asignarse.
que darían como resultado que los países europeos están poniendo un 66.7% de ayuda, mientras que Estados Unidos un 33.2%. Sin embargo, de manera individual, Estados Unidos es el que más aporta. Ahora, como ejemplo de este aporte, otro ejemplo tenemos el tema de los tanques. Estados Unidos ha aportado a Ucrania unos 76 tanques, mientras que los países de la Unión Europea han apoyado con 883 tanques, siendo Polonia el país que más tanques ha entregado a Ucrania, con 354 tanques, a los que se suman los 534 tanques rusos capturados por Ucrania. No es la primera vez que Estados Unidos deja de apoyar a Ucrania. Digamos que la oposición al gobierno de Joe Biden, que era encabezada por Donald Trump, impidió pues la asignación de recursos económicos a Ucrania durante varios meses, durante 8 meses, concretamente entre agosto del 2003 y abril del 2024. Y esto tuvo como impacto que Ucrania perdiera más territorios. Definitivamente es una situación sumamente preocupante, que lleva a la necesidad urgente de que Ucrania esté nuevamente en posición de contener sin ayuda de Estados Unidos a el régimen de Vladimir Putin, que es sumamente empoderado y no hay garantía de que frene sus pretensiones con una paz en Ucrania. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el Medio Oriente. Seguimos en Informe Extra. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha manifestado su oposición a que la Autoridad Nacional Palestina asuma el control y la administración de la Franja de Gaza una vez de que concluya el conflicto con Hamás. Vamos con el informe. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, descartó que Gaza quede bajo el control de la Autoridad Palestina o Hamás después de la guerra, en respuesta a reportes de medios árabes que indicaban que el grupo terrorista había accedido a ceder el poder a la Autoridad Palestina bajo presión de Egipto. Eso no va a suceder, afirmó su portavoz Omer Dostri. Netanyahu también reafirmó su compromiso con el plan del presidente estadounidense Donald Trump, que propone la reconstrucción de Gaza y la salida voluntaria de su población. Un funcionario israelí citado por The Times of Israel indicó que Israel está abrazando con ambas manos la propuesta y ya trabaja en infraestructura para facilitar la emigración de gazatíes. La Autoridad Palestina había expresado su disposición a asumir plena autoridad sobre Gaza tras el alto al fuego con Hamás. Sin embargo, Netanyahu ha rechazado su opción, acusando a la Autoridad Palestina de seguir fomentando el terrorismo mediante su programa de pagos a prisioneros palestinos. Aunque el presidente Mahmoud Abbas firmó un decreto para eliminar estos subsidios, el canal Kan reportó que los pagos siguen en curso porque la medida no ha sido implementada. El enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, aseguró que la segunda fase del acuerdo de rehenes con Hamás definitivamente va a comenzar y que el grupo terrorista no formará parte del futuro gobierno de Gaza. Israel y la administración Trump insisten en que ninguna solución post-conflicto incluirá a Hamás o la Autoridad Palestina, alineándose con la estrategia de Washington para la región. La guerra en la Franja de Gaza en contra del grupo terrorista Hamás ha invisibilizado a uno de los principales actores en el marco del conflicto israelí-palestino. Y me refiero a la Autoridad Nacional Palestina, que administra la zona palestina de Cisjordania. Como hemos podido ver en el informe, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se opone a que la Autoridad Nacional Palestina vuelva a tener el control y la administración en la Franja de Gaza. Para entender qué es la Autoridad Nacional Palestina, sería bueno retroceder un poco en la historia, porque es importante conocer qué es no solamente la Autoridad Nacional Palestina, sino también la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y también Fatah, el principal partido político de esta organización. En primer lugar, ¿qué es la Autoridad Nacional Palestina? Se trata de la entidad estatal, administrativa, encargada del gobierno en
actualmente en los hechos de la zona de Cisjordania, la zona palestina de Cisjordania, que es el mayor territorio palestino, si es que tenemos en cuenta la Franja de Gaza, que es un territorio mucho menor, donde ha estado gobernando el grupo terrorista Hamás. La Autoridad Nacional Palestina se crea en 1994 como resultado de los acuerdos de Oslo. Y en el año 2002 establece una ley, la ley básica de Palestina, que es una suerte de constitución en la que se establece pues, que quien está a cargo de la Autoridad Nacional debe tener elecciones tiene que haber una transición en el gobierno cada 4 años, algo que no se da desde el año 2005, y también establece un parlamento, entre otras medidas. Además, se estableció qué territorios, la división del propio territorio de Cisjordania en tres zonas, la zona A, la B y la C. El problema es que este es otro tema, un conflicto diferente al que se da en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, Israel retiró a sus colonos en el año 2005. En cambio, en el caso de Cisjordania, este territorio está bastante ocupado de colonias y asentamientos de Israel, lo que genera un problema bastante difícil de resolver, porque como se puede ver en el informe, las partes en el cuadro, las partes que están en morado son colonias y asentamientos de Israel. Hay decenas de miles de israelíes en asentamientos condenados por el derecho internacional en territorio palestino de Cisjordania. Y esto genera que la Autoridad Nacional Palestina carezca de legitimidad al no ser capaz de haber logrado resolver este problema. Ahora, en el año 2012, me parece, se le da reconocimiento a la Autoridad Nacional Palestina en las Naciones Unidas. Se le reconoce como Estado observador, con lo cual tiene derecho a voz, pero no tiene voto. Ahora, la Autoridad Nacional Palestina surge, como lo hemos mencionado, a raíz de los acuerdos de Oslo, pero surge a partir de la Organización para la Liberación de Palestina, que fue un conjunto de movimientos armados que se constituyeron por 1964 y que en sus inicios perpetraron diversos actos terroristas. Digamos que no eran fundamentalistas islámicos, pero sí perpetraban actos terroristas para liberar a Palestina en su lucha contra Israel. Y el líder de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, fue Yasser Arafat, quien renuncia a la lucha armada, a los actos terroristas en 1998 y empieza el camino diplomático que condujo a los acuerdos de Oslo, con lo cual se permitió que la Organización para la Liberación de Palestina pudiera establecer la Autoridad Nacional Palestina tanto en Cisjordania como en Gaza, siendo el principal movimiento, el principal partido de la Organización para la Liberación de Palestina, Fatah, que es el partido que era el partido fundado por Yasser Arafat y también el partido de Mahmoud Abbas, quien asume la presidencia, el gobierno de Cisjordania, el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina en el año 2004, cuando muere Yasser Arafat. En el 2005, como lo hemos mencionado, Israel retira a sus colonos y sus fuerzas de la Franja de Gaza, y en el 2006 se dan elecciones en todo Palestina. Y en estas elecciones, la Autoridad Nacional Palestina, la OLP, mejor dicho, la OLP pierde en la Franja de Gaza ante Hamás. Y al año siguiente, en el 2007, se da un conflicto entre Hamás y la OLP y Fatah, y expulsan a todos los representantes pues, de la Autoridad Nacional Palestina de la Franja de Gaza. Y desde ahí tenemos pues, dos gobiernos, han surgido, se han dado la existencia de dos gobiernos palestinos paralelos. El que hasta ahora existe en la Franja de Gaza con Hamás, que ha conducido al conflicto actual, y también la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, que tiene el problema de los asentamientos y un mandatario, Mahmoud Abbas, que no convoca elecciones desde el año 2005. Ahora bien, teniendo claro este escenario, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha manifestado su oposición a que una vez que concluya la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, la Autoridad Nacional Palestina vuelva a tener el control de esta región.
Todo apunta a que Benjamin Netanyahu está, bueno, evidentemente alineado con la propuesta de Donald Trump de establecer una zona turística en la Franja de Gaza y, digamos, desplazar a la población de la Franja de Gaza, tanto a Jordania como a Egipto, lo cual, en caso de hacerse por la fuerza, constituiría un crimen de lesa humanidad, por lo cual se trata de una postura bastante controvertida, difícil de sostener jurídicamente en el marco del derecho internacional y también difícil de materializar y llevar a la práctica. Pero, de todos modos, se comprende la postura de negarse a poner a cargo de permitir que esté a cargo de esta zona conflictiva de la Franja de Gaza a un gobierno que carece, pues, de autoridad ante buena parte de los palestinos. Y además, como sustituto de un ejército de ocupación, ¿no? Entonces se tienen que buscar soluciones distintas para ver qué se hará una vez que se reconstruya la Franja de Gaza. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela, ha reafirmado su postura con relación a considerar que Estados Unidos está comprometido con su país y con la transición democrática para poner fin al régimen de Nicolás Maduro. Vamos con el informe. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, afirmó que la administración de Donald Trump tiene claro cómo enfrentar al régimen de Nicolás Maduro y espera que las acciones de Estados Unidos lleguen pronto. González Urrutia, quien se encuentra en el exilio en España desde septiembre del 2024, hizo estas declaraciones durante su participación en la Conferencia de Seguridad en Múnich, en Alemania. Según explicó, el nuevo gobierno estadounidense mostró interés en la situación venezolana desde su primer día en funciones. Aseguró que apenas Trump tomó posesión, su secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una videoconferencia con él y con María Corina Machado, en la que discutieron posibles estrategias para abordar la crisis en Venezuela. González Urrutia calificó la conversación como franca y útil y sostuvo que el diálogo fue en español. Durante su gira, el mandatario electo sostuvo reuniones con figuras clave en el escenario internacional. En Múnich se encontró con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con quien conversó sobre la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista. También se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, y con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Tras su paso por Alemania, González Urrutia viajará a Ginebra, Suiza, donde participará en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia el 18 de febrero. En ese evento recibirá el Premio al Coraje, un reconocimiento que también será otorgado a María Corina Machado por su liderazgo en la lucha por la democracia en Venezuela. Edmundo González Urrutia sostiene que la administración Trump tiene claro cómo enfrentar al régimen de Nicolás Maduro y espera acciones en consecuencia. Y efectivamente, él ha recordado que ni bien Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos y designó a Marco Rubio como secretario de Estado, a las 24 horas, Marco Rubio sostuvo una reunión virtual tanto con él, con Edmundo González Urrutia, como con María Corina Machado, la líder de la oposición, quien se mantiene en lucha en Venezuela. Sin embargo, se esperaría acciones más contundentes por parte del gobierno de Donald Trump y no solamente una reunión virtual y que se haya invitado a Edmundo González a los actos de investidura de Donald Trump, sino acciones más contundentes. Sin embargo, parece que los intereses de la administración Trump van por enfocarse más en el tema del Medio Oriente, en contener a China en la región Asia-Pacífico, que en adoptar medidas contundentes contra dictaduras como la venezolana, la nicaragüense y la de Cuba, al margen de que el secretario de Estado sea Marco Rubio, quien es de origen cubano, de familia cubana.
Y en este escenario además se agrega que se habrían renovado las licencias de Chevron para que continúe extrayendo petróleo de Venezuela, lo que contribuye y apoya a la economía del régimen y es incompatible pues, con las sanciones económicas que se requerirían para presionar a esta dictadura. Por otra parte, habría que tener presente que Edmundo González Urrutia está haciendo todo lo que se encuentra dentro de su alcance, en vista de que no tiene poder militar y no tiene más alternativa que buscar tener presencia internacional y apoyo y respaldo internacional por parte de los países democráticos. Y en este escenario recibe premios como en su momento la oposición ha recibido el premio Sájarov, el premio Václav Havel y también ahora el premio Coraje, que son premios que son bastante merecidos por parte de una oposición desarmada, inerme ante un régimen comprobadamente, pues ya de forma indiscutible, dictatorial y que constantemente vulnera derechos humanos, que tiene presos políticos y llama la atención que la Corte Penal Internacional esté demorando tanto en tomar las medidas correspondientes ante la camarilla en el poder, ante personajes como Nicolás Maduro y los demás miembros del régimen, como el fiscal general Tarek William Saab, entre otros represores, que saben que en caso de salir del poder tendrían que enfrentar un juicio tanto por corrupción como por narcotráfico y sobre todo por violaciones de derechos humanos. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.